Y bueno, pues sin más preámbulo, queremos agradecer que esté con nosotros esta tarde Francisco Madrid, director general del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac, el Cicotur. Y es que pues las cifras oportunas que se están dando a conocer de la actividad turística al cierre de 2022 son sin duda favorables, sobre todo en lo que significa a la entrada de divisas que pues mucho ayudan a nuestra balanza de pagos. Francisco, muy buenas tardes. Hola Rogelio, muy buenas tardes, gusto saludarte. Francisco, pues coméntanos, se dan a conocer pues datos sobre pues la balanza turística, un superávit pues relevante del orden de los 20,000, prácticamente los 21,000 millones de dólares al cierre del año pasado. Digamos que un dato sin duda alguna positivo. Sí, el gran tema es que una vez más el turismo, a pesar de muchos avatares, muestra su capacidad de realizar importantes contribuciones al país, tanto en el rubro económico como en la parte social. En este caso, pues es destacar lo que está pasando en el terreno del turismo internacional de las divisas. Sí, Pues como lo comentas, la balanza turística al cierre del año pasado tuvo un desempeño sobresaliente con un saldo de más de 21,000 millones de dólares, que sí. contrasta con el déficit crónico de la balanza comercial. El año pasado se situó por ahí de 26,000 millones de dólares y el déficit también de la balanza petrolera que estuvo en 35,000 millones de dólares. En realidad el saldo de la balanza turística es 7.5 veces superior al saldo de la balanza manufacturera. Y eso es, digamos, con lo que cerró el año pasado. Hoy la buena noticia es que este ritmo parece que se mantiene. Sí. Los datos que hoy el INEGI ha dado a conocer son muy positivos porque nuevamente tenemos un desempeño muy robusto de los ingresos por visitantes internacionales, por lo menos al primer bimestre de este año, con la información que hoy estamos viendo de INEGI. Vamos viendo más adelante cómo es que irá comportándose los datos, digamos, si hay alguna cobro de factura de estos problemas que ha enfrentado el país en materia de inseguridad, en materia de las restricciones que se han impuesto a algunos viajeros. Pero el dato de hoy, Rogelio, es que en el primer bimestre de este año, el ingreso de divisas por turismo superó en 20% al del primer bimestre del año pasado. Claro, como tú dices, si ya el dato de 2022 era bueno, pues es todavía mejor que en el primer bimestre no se haya desacelerado. ¿Cómo explicar esta entrada importante de divisas turísticas, Francisco? Hay, digamos, sobre todo está movido por el componente del turismo que proviene de Estados Unidos y destacadamente la parte del turismo aéreo. El turismo aéreo explica el 85% de las divisas. Por cierto, algunos segmentos que tienen una contribución menor también muestran ya signos de recuperación, como es el caso de los pasajeros en crucero, que vemos por primera vez ya en terreno positivo pues desde el inicio propiamente de la pandemia. Digamos, en términos generales, eso tiene que ver Estados Unidos, turismo aéreo y buen desempeño. Se ha recuperado mucho el mercado canadiense y hay comportamientos mixtos en otros mercados, mal, digamos, en mercados sudamericanos relevantes en esta época del año, como Brasil, como Argentina, bien en Colombia y Perú, aunque Colombia se está desacelerando un poco en el mes de febrero y un poco más en el mes de marzo estaríamos esperándolo. Y en el caso de Europa, pues un buen desempeño, sobre todo de Francia, que es quizás lo que más vale la pena destacar. Pero en todo caso, pues esta es una contribución marginal. Lo importante, lo relevante, es lo que tiene que ver con Estados Unidos. Claro, y como tú mencionas, Francisco, un dato que no es menor es el hecho de que pues el crecimiento en divisas turísticas se da pues por méritos propios de la industria, por factores que se podría decir incluso hasta inerciales y no por políticas públicas que estén dirigidas a atraer más turistas.
Yo diría que más allá de inerciales, Rogelio, que alguna cosa habrá, pues tiene que ver con una capacidad que ha tenido el empresariado y también hay que decirlo, algunas autoridades locales, pues para sobreponerse a los retos que impuso la pandemia. Yo creo que se ha hecho muy bien la tarea, sí hay que decirlo también, con una muy alta concentración en pocos destinos, sobre todo destinos de playa. Sí. Ahí tenemos una limitación, pues que también es estructural para el país y por eso sí que se antoja que con lo que hoy se muestra, con estas limitaciones, pues cuánto más se podría hacer si tuviéramos, digamos, una política mucho más proactiva en favor del turismo. Francisco, y desde la visión de Cicotur, esta mejora en los ingresos de divisas turísticas también ha apoyado que pues los prestadores de servicios hayan ajustado tarifas, venían pues de precios muy castigados por la pandemia, luego se vino la inflación, que pues no es cosa menor y que pues de alguna manera haría pensar de que pues todo está más caro. Todo está más caro, sí, sin embargo, como apuntas, el rezago que tuvieron los precios en el sector fue muy importante. Nosotros publicamos hace unas semanas un análisis sobre el comportamiento de la inflación y en los hoteles pues veíamos que todavía estamos en niveles previos a pandemia, incluso en los paquetes turísticos también. Ciertamente el caso de los servicios aéreos tiene un comportamiento diferente Sí. en donde sí ha habido una presión muy fuerte de precios al alza, ¿no? Pero en general el sector ha venido recuperándose. Hay también en este incremento que considerar que hay también un componente de inflación y no se puede descartar, ¿no? Pero yo creo en todo caso que hay buenos resultados, Rogelio. Claro. ¿Y tú ves en el horizonte, Francisco, nuevas inversiones hacia el sector turístico, pues a partir pues de nuestra posición geográfica, que pues sigue siendo relevante para el turismo norteamericano, o por temas, digamos que de diversificación de inversiones de algunos grupos hoteleros? Sí, sigue habiendo mucho apetito, pero nuevamente con un marcado grado de concentración. Te vas a ver que la parte que se está, digamos, activando con esa ímpetu, pues son los destinos del Caribe mexicano, es la parte de Bahía Banderas y Los Cabos. Poco menos, pero también se observa la dinámica en Monterrey, por ejemplo, y en algunos otros destinos, pero no es un tema generalizado en todo el país, ¿no? Sí que hay que reconocer que es un patrón elevado de concentración el que existe. Claro, como tú dices, sol y playa es, digamos que, el interés más importante de los grupos hoteleros, de los prestadores de servicio, y pues todavía queda pendiente toda la parte del turismo colonial, ni qué decir de pues el turismo de negocios y otros rubros de alto potencial, turismo de salud, que pues podrían también ser muy interesantes para México, Francisco. Sí, hay que recordar que tres aeropuertos del país reciben más o menos dos terceras partes de todos los turistas. Me refiero a Los Cabos, Cancún y Puerto Vallarta. Claro, como tú dices, demasiado concentrado. Pues Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad de Anáhuac, Cicotur, gracias por acompañarnos esta tarde. Al contrario, gracias por